Top 10. Doctores asesinos. Los médicos, los doctores, inspirados por la ilusión de salvar vidas, de curar una enfermedad incurable, de ayudar a sus hermanos humanos. Otros, inspirados por tener un símbolo de estatus, respeto, ganar mucho dinero. Y otros que simplemente rompen los esquemas, son considerados locos, asesinos, animales, y sin duda muchos en este top lo son, pero la última palabra se las dejo a ustedes. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Arfin Neset, 22 víctimas. Durante el verano y otoño de 1981, una serie de muertes sospechosas se destapó en el hogar de ancianos de Orkdal, en Oslo, donde Neset trabajaba como gerente. Al ser interrogado y presionado por la policía, Arfin Neset inicialmente confesó el asesinato de 27 pacientes que afirmó haber matado inyectándoles succinilcolina, una droga que relaja los músculos. Fue acusado de 25 cargos de homicidio, pero más tarde se retractó de su confesión y negó todos los cargos. Neset fue condenado en marzo de 1983 por el envenenamiento de 22 pacientes con succinilcolina. También fue declarado culpable de un cargo de intento de asesinato y absuelto de otros 2 cargos. Neset pudo haber matado a tantos como 138 pacientes. Fue condenado a 21 años de prisión, el plazo máximo disponible según la ley noruega en el momento, que deberán seguir los 10 años de detención preventiva. Sin embargo, fue puesto en libertad después de haber cumplido 12 años de esta sentencia por buena conducta y 10 años de supervisión. Se señala que actualmente vive en un lugar no revelado, con un nombre falso. El fiscal en su juicio, Olaf Jekling, describe a Neset como un hombre ambicioso que quería un control completo sobre la vida y la muerte de sus víctimas. Número 9. Dr. Walter Freeman. Son muchos, pero no se conoce de manera oficial el número. Fue un médico estadounidense recordado principalmente como el pionero de la lobotomía en Estados Unidos y defensor de la fisicocirugía. Fue promotor del método de la lobotomía transorbital, conocido también como la técnica del picahielo, mediante la introducción de un estilete por la extremidad interna del ojo y un mazo de goma. Se cortaban las conexiones nerviosas del lóbulo frontal del cerebro. Inicialmente, la técnica fue implementada exclusivamente a pacientes con esquizofrenia severa e intratable. Sin embargo, Freeman practicó esta técnica a todo tipo de pacientes, incluso personas normales que simplemente tenían una mirada amenazante. Viajó por los Estados Unidos en un automóvil que él mismo llamó Lobotomóvil, realizando aproximadamente 3.500 lobotomías, entre ellas la de Rosemary Kennedy. Empezó a utilizar cubitos de hielo de su cocina para completar las lobotomías que practicaba, llegando a realizar hasta 20 al día. Los periodistas ingresaban a su casa para presenciar estas prácticas. Gracias a esto, se cuenta con un video en el que se ve como en una ocasión el cubito de hielo cayó en el cerebro del paciente, ocasionándole la muerte. El Dr. Freeman perdió la licencia cuando otro de sus pacientes murió accidentalmente durante una lobotomía. Sin embargo, siguió visitando pacientes a los que hacía lobotomías hasta su muerte en 1972 a causa de cáncer. Número 8. Dr. Michael Swango, 60 víctimas. Es un asesino en serie estadounidense y un médico con licencia. Se estima que Swango ha estado involucrado en un máximo de 60 intoxicaciones mortales de pacientes y colegas, a pesar de que solo admitió haber causado 4 muertes. Fue condenado en el año 2000 a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional y está cumpliendo una sentencia en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, cerca de Florencia, Colorado. Swango no solía variar sus métodos de asesinato con los no pacientes como sus compañeros de trabajo en el servicio médico y de emergencia. Utilizaba venenos, por lo general el arsénico, el cual colocaba en alimentos y bebidas. Con los pacientes, a veces usaba veneno, pero por lo general administraba sobredosis de lo que se habría prescrito al paciente o escribía recetas con drogas peligrosas.
Número 7. Dr. Jack Kevorkian, 130 víctimas. Fue un médico, político y activista estadounidense. Ocasionó controversia por la aplicación de la eutanasia a 130 pacientes. Su lema era: morir no es un crimen. De acuerdo a un reporte hecho por el diario Detroit Free Press, se mostraron algunos detalles de la práctica de la eutanasia realizada por Kevorkian, y concluyendo que los criterios recomendados por Kevorkian para aplicar la eutanasia no los había cumplido él mismo en muchos de sus casos. El 60% de los pacientes a quienes Kevorkian aplicó la eutanasia no eran pacientes terminales. Algunos ni siquiera se habían quejado de estar sufriendo dolor. En algunos casos, los pacientes ni siquiera tenían signos de enfermedad física grave. En el reporte también demostró que el periodo de estudio de los casos había sido en varios casos extremadamente cortos, ni siquiera de 24 horas, y en ocasiones Kevorkian carecía de un examen psiquiátrico del paciente. Incluso así ocurrió en casos de pacientes que tenían antecedentes de depresión. En varios casos, Kevorkian no remitió al paciente a un especialista para ver si podía tratarse su dolor, y en algunos casos incluso ni siquiera obtuvo las historias clínicas completas de sus pacientes. En el primer caso de eutanasia practicada por Kevorkian, esta se aplicó sin que ni siquiera Kevorkian se entrevistara personalmente jamás con el paciente, sino que la eutanasia se aplicó 2 días después de haber sido requerida por su marido. En varias ocasiones se intentó llevar a Kevorkian a juicio, sin embargo él y su causa contaban y cuentan con mucho apoyo social, y el juez no vio pruebas de delito para iniciar un juicio. El 23 de noviembre de 1998, en el programa 60 Minutos, se transmitió una videocinta grabada el 17 de septiembre de 1998, en la que Kevorkian desafiaba a las autoridades a encarcelarlo. En dicha grabación, Thomas Duke, de 52 años de edad, un paciente enfermo terminal de esclerosis lateral amiotrófica, ponía fin a su vida, asistido por Kevorkian, quien le administró una inyección letal. Esto ocasionó que Kevorkian fuera enjuiciado por homicidio en primer grado, y dado que su licencia había sido suspendida por uso ilegal de una sustancia controlada. En 1999 fue sentenciado a una pena de 10 a 25 años de prisión por homicidio, pero fue indultado por razones de salud en el 2007. Número 6. Dr. John Botkin Adams, 160 víctimas. Fue un médico británico y asesino en serie, conocido por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. La vida de este médico estuvo rodeada de asesinatos y fraudes. Se dice que entre 1946 y 1956, alrededor de 160 de sus pacientes murieron de manera sospechosa. Además, 132 de los finados le dejaron a Botkin herencia en sus testamentos, aunque luego se descubrió que todo era parte de un fraude y que los testamentos eran escritos por el propio Adams. Para matar a sus pacientes, Adams les suministraba drogas para calmar el dolor, pero al hacerlo en exceso, ocasionaba la muerte de los enfermos. Adams fue procesado y condenado a varios años de prisión. El juicio se presentó en los titulares de todo el mundo y fue descrito en su momento como uno de los mayores juicios de asesinato de todos los tiempos, y juicio por homicidio del siglo. Fue también descrito en su tiempo como único, ya que en las palabras del juez, el acto de asesinato tenía que ser probado de manera experta. Los archivos de Scotland Yard en el caso inicialmente estaban cerrados al público durante 75 años, lo que habría sido hasta 2033. Sin embargo, a raíz de una solicitud por la historiadora Pamela Cullen, un permiso especial fue concedido en el 2003 para volver a abrir los archivos momentáneamente. Número 5. Dr. Henry Howard Holmes, más de 200 personas. Esta es la tercera vez que menciono a Triple H en un top, aunque he hablado más específicamente de su castillo de la tortura en Chicago. Nació en Gilmanton, New Hampshire, e hijo de padre abusivo y una madre puritana.
Muy pronto manifestó hacia las mujeres, especialmente aquellas con fortuna, un interés poco corriente que lo enmarcaría como un Don Juan del crimen. A los 18 años se casó con una rica joven llamada Clara Luring para pagar sus estudios de medicina. La arruinó y una vez obtenidos con lustre sus diplomas en la Universidad de Michigan, la abandonó para irse a vivir con una viuda que satisfizo sus necesidades gracias a la renta de su respetable casa de huéspedes. Siendo ya médico, dejó aquella segunda conquista, ejerció durante un año en el estado de Nueva York y después fue a establecerse a Chicago. Este médico y experto en tortura era un verdadero monstruo. Las habitaciones de su hotel eran verdaderas cámaras de gas y en el sótano tenía todo tipo de dispositivos de tortura. Número 4. Dr. Harold Chipman, 218 víctimas. Fue un médico británico acusado de matar a 218 pacientes, corroborado solamente en 15 de ellos. Es conocido por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. En el año 2000, Chipman fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de sus 15 pacientes. Después del juicio, la policía siguió investigando los archivos del Dr. Chipman, o como lo apodaron posteriormente, el Doctor Muerte, ya que se estimaba que Chipman había asesinado muchas más veces, probablemente autor de más de 250 homicidios, de los cuales el 80% eran mujeres. También las edades de las víctimas eran un cuestionamiento para la policía, ya que las personas más jóvenes que Chipman había matado, entre esos 15 corroborados, era Peter Lewis, de 41 años de edad. Finalmente, las investigaciones terminaron con un posible saldo de 250 víctimas, pero se cerró la investigación con el número oficial de 218 asesinatos altamente probables. Muchas de las legislaciones británicas sobre cuidado médico y a la medicina fueron repasadas y modificadas notablemente como resultado directo e indirecto de los crímenes de Chipman, especialmente después de los resultados de las investigaciones. Número 3. Dr. Karl Klauberg, 300 víctimas. Fue un médico ginecólogo alemán que llevó a cabo experimentos médicos en seres humanos, principalmente judíos, en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Él trabajó con Horst Schumann en experimentos de esterilización con rayos X en el campo de concentración de Auschwitz. Ahí promovió la esterilización en masa, con la finalidad de aplicarla en razas calificadas como subhumanas. El método que más utilizó fue el de introducir ácidos en el útero, retirar los ovarios dañados y enviarlos a Berlín para que fueran estudiados. Se cree que tuvo un total de 300 víctimas, por las cuales nunca pudo ser procesado, pues murió antes que iniciara su juicio. Número 2. Shiro Ishii, cientos de víctimas. Doctor, microbiólogo y teniente general del Ejército Imperial Japonés, participó en la guerra bacteriológica. Durante la Segunda Guerra Mundial, hizo ensayos bacteriológicos y químicos sobre soldados, prisioneros y civiles chinos. Creó condiciones para provocar ataques al corazón y abortos. Los Estados Unidos de América no lo juzgaron a cambio de los resultados de sus experimentos, de los cuales se dice causaron anthrax, cólera, plaga bubónica y otras enfermedades. En 1936 se formó el Escuadrón 731. Ishii ordenó construir un enorme complejo en 6 kilómetros cuadrados, en las afueras de la ciudad de Harbin, en China. La investigación era secreta y la historia de encubrimiento era que el Escuadrón 731 controlaba una estación de tratamiento de agua potable. En 1942, Ishii inició las pruebas de campo de los agentes de guerra biológica desarrollados, así como de varios métodos para esparcirlos, tanto sobre prisioneros de guerra chinos como operativamente en combate y contra civiles en ciudades chinas. Algunos historiadores estiman que decenas de miles murieron a causa de las armas biológicas, desarrolladas en el laboratorio y empleadas. Esta unidad también llevó a cabo experimentos con seres humanos como vivisecciones, abortos forzados, accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos simulados, congelamiento e hipotermia.
Número 1. Dr. Joseph Mengele. Miles de víctimas. Fue un médico, antropólogo y oficial alemán de la SS durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Auschwitz, donde seleccionaba a las víctimas que iban a ser ejecutadas en las mismas cámaras de gas y realizó experimentos científicos y frecuentemente mortales con sus prisioneros. Tras el fin de la guerra, huyó a Sudamérica, donde evitó ser capturado hasta su muerte y donde continuaría realizando sus experimentos. Pero ese tema queda para otro video. El Dr. Joseph Mengele, o Ángel de la Muerte, probablemente sea el hombre más conocido de este post. Mengele fue el médico nazi encargado de determinar qué prisioneros eran los mejores para el trabajo físico y cuáles eran los que deberían ser asesinados. Pero Mengele no solo se dedicó a decidir el destino de millones, sino que también experimentó con muchos otros. Los gemelos eran sus principales víctimas, pues este médico estaba sumamente interesado en conocer más sobre la herencia genética. También estuvo a cargo de experimentos en los que cambiaba el color de los ojos de las personas, amputaba miembros con la finalidad de unirlos a otros cuerpos y se esterilizaban mujeres. Murió ahogado mientras nadaba en una playa brasileña en 1979 y fue enterrado con un nombre falso. Sus restos fueron desenterrados e identificados por un examen forense en 1985. Estos fueron los 10 médicos asesinos más famosos de la historia, y sin duda hay muchos más, incluso en tu país, pero estos rompieron todos los récords. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo para que otros disfruten de mi trabajo. Si quieres que te envíe saludos, déjame tu foto con pulgar arriba en mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés, y como siempre, hasta la próxima.